Hermanitos de Cristo, muy buenas noches. Vamos a cantarle al Señor y dice: de verdad, no hay otro Dios más grande como el Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravilla como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, vas con tu Santo Espíritu. Da la mano a tu hermano, da la mano, da la mano, da la mano a tu hermano, da la mano, dale una bienvenida, dale una fiel sonrisa, da la mano a tu hermano, da la mano. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, en particular hay una tarea de los hermanitos ministros de la comunión, y es por eso que el video que quiero hacer extenso, que quiero que sea para todos. Hay una tarea que sobre el Verbum Domini. Es un documento que la tarea en realidad es sencilla. Jesús actúa en la liturgia de la palabra, o sea, en la misa, y dice: hay un hábito y un momento en la vida de la iglesia donde Jesús habla hoy de manera más solemne y más segura, la liturgia de la palabra en la misa. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz, expresión paulina en Hebreos capítulo 4, versículo 12. El tema se orienta solo a este itinerario de reflexión para preparar la Pascua, sino también para el camino hacia el Sínodo de los Obispos, la gran convocatoria sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Así es precisamente este documento que de alguna forma nos conlleva a lo que es pues la palabra de Dios. No quería dejar desapercibido, tampoco dejarlos a algunos que quisieran conocer un poquito más sobre liturgia. El documento que hemos estado leyendo, documento del Papa, es una exhortación apostólica posinoidal del 2004, llamada Verbum Domini, del Santo Padre Benedicto XVI, que es al episcopado, al clero, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Es algo que ya sucedió, ya se meditó, pero que es importante rumiarlo, meditarlo. Por eso, acompañado de este video, estarán unos audios que ya previamente, por el mes de la palabra de Dios, el mes de octubre, ya lo hemos visto, ya lo hemos meditado, más bien fue leído nada más. Por eso va a ser acompañado este video del audio. Pero vámonos a lo que es precisamente el tema que nos incumbe.
En esta segunda parte, Verbum in Ecclesia, la palabra de Dios en la iglesia, precisamente así se llama el documento. La palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Y esta segunda parte se llama Verbum in Ecclesia, el verbo en la iglesia. Y nos recuerda pues como el prólogo de San Juan, capítulo 1, versos desde el 1 hasta el 14. Yo sé que tú eres ávido para encontrar la palabra de Dios, por eso vamos a iniciar precisamente con esa lectura. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, pero por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo impidieron. Vino un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, y vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de esa luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo, y estaba en el mundo, y este mundo que se hizo por él, este mundo no le recibió. Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al crecer en su nombre, habían nacido, no de sangre alguna, ni de ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino han nacido de Dios. El Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria que recibe del Padre el único Hijo. En él todo era don amoroso, y verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, como escuchamos la lectura, Dios en su infinito amor creó todo de Él, para Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es Hijo de Dios, es Dios mismo. Ahora bien, a él este mundo que ha creado, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero aquel que le recibió le dio potestad de ser hijo de Dios. Léanlo con calma, lean el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos del 1 hasta el 14. Medítenlo poco a poco. No podemos aquí abarcar mucho tiempo por el horario, por el tiempo, pero vayamos pues a lo que la Escritura, en este caso Verbum Domini, nos exhorta. Dice en esta segunda parte, la iglesia acoge a la palabra. Dios pronuncia su palabra para que reciban aquellos que han sido creados precisamente por su medio del Verbo mismo. Y vino a su casa, dice Juan 1:11. Entonces la palabra no es ajena a la creación, sino que ha sido una relación con la vida divina. La palabra de Dios y la iglesia, hermano mío, de verdad te digo, la misma Biblia fue creada
de Dios para su iglesia. La Biblia es palabra de Dios. Nace en el seno de la iglesia. Y como pregunta capciosa, casi que indispensable, ¿qué es primero, la Biblia o la iglesia? Muchos dicen que primero es la Biblia y luego la iglesia. Desde luego que no. Primero es la iglesia como tal, como culmen y columna y cimiento de la verdad, y luego algo de lo que se menciona, algo de lo que se proclama, algo de lo que se dice en los apóstoles de manera verbal, se escribe y conocemos la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo te lo digo a ti que eres ministro de la comunión para que vayas entendiendo. Ya habremos de mencionar a Dei Verbum, que nosotros, dice el numeral 21, nosotros no dejamos de adorar al cuerpo y a la palabra de Dios. Tú que amorosamente llevas el cuerpo y la sangre de Cristo al enfermo, debes de conocer también por el mensaje de la palabra de Dios. Pero nadie puede llevar lo que no tiene, nadie puede compartir lo que no tiene, aunque lo desees, no puedes. Entonces tenemos que llenarnos del corazón de la palabra de Dios, de las palabras de Dios, para que seas tú instrumento de paz, que lleves al enfermo necesitado de Dios unas palabras de aliento, precisamente justo como debe de ser, no como tú quieras. Por eso el numeral 50 de la exhortación Dei Verbum estará hablando de esa manera tan original acerca de la relación de la iglesia con la palabra. La iglesia somos nosotros, hermano. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Lógicamente no somos, yo soy la iglesia en totalidad, yo soy miembro de la iglesia. Aclaro esto, porque luego vendrá gente que digan que yo soy la iglesia y me salgo de la iglesia y sin mí la iglesia no es nada. Por eso, en aquellos tiempos de la reforma luterana, verdaderamente la gente se equivocó. Decía, yo no creo igual que el Papa y a mí me da igual si coincidimos o no coincidimos. Yo creo esto de la Biblia y creo que lo que dice la Biblia, a mi entender, para mí, a mi alcance, lo que yo digo es verdad. Pero es lo que tú dices, no es lo que dice la Biblia. Por eso, hermano, es necesario que meditemos lo que vamos a llevar a los hermanos, lo que necesitamos sembrar en el corazón del hermano, que es la palabra de Dios, la misma palabra que nos tiene que transformar. Por eso el numeral 50 nos estará diciendo que nos habla a nosotros. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, rechaza a Dios mismo. Es una incongruencia. Por eso no es posible que tú lleves el pan, que tú lleves el cuerpo y la sangre de Cristo y no leas la Biblia. Eso es simplemente inconcebible. Ahora bien, ¿cómo puedes estar dentro del grupo de servidores en el altar si tú no conoces a quién le estás sirviendo o cómo le vas a servir? Se está hablando de un culto divino, adoración plena al único Dios verdadero. Por eso, toda esta segunda parte del documento Verbum Domini, desde el numeral 50 hasta el 72, estaremos meditando poco a poco, paso a paso,
Ya no leído nada más como como el audio que vas a escuchar. Desde luego, vamos a tener que compenetrarnos poco a poco para ir saboreando y degustando. Que dice, a los suyos vino y no la recibieron. No recibirla quiere decir no escuchar su voz, configurarse con el logos. En cambio, cuando el hombre, aunque sea frágil y pecador, sale sinceramente al encuentro con Cristo, comienza una transformación radical. A los suyos vino, los suyos no la recibieron, pero aquel que la recibió le dio la potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Por entonces, hermano, si de verdad quieres buscar un encuentro con Cristo, además de la oración, además de la escritura de la palabra de Dios, además de la contemplación en el Santísimo Sacramento, también está la Santa Eucaristía. A veces hay gente que busca como desesperada. Ya me hace falta un retiro, dice. Ya hace falta esto. Piensan que en un retiro solamente se encuentra Dios o solamente Él lo pueden disfrutar porque les gusta que le hablen los hermanos de la palabra de Dios, porque no quieren leer la palabra de Dios. Por eso, el encuentro se da cuando tú, de corazón, te acercas a Cristo, en la escucha de la palabra. Dice, al recibir el verbo quiere decir dejarse plasmar por Él, hasta el punto de llegar a ser, por el Espíritu Santo, configurados con Cristo, con el único Hijo del Padre. Es compenetrarse. No importa tu condición, seguramente eres pecador frágil, pero hay pecadores rebeldes y orgullosos y vanidosos. Pero a lo mejor tu condición es más noble. Por eso buscas al Señor. En el principio de una nueva creación nace la criatura nueva. Tú vas a ser nuevo en cuanto a la medida en que tú te dejes amar por Dios. Definitivamente. San Agustín dice en su pasaje reflexionando este pasaje del Evangelio, dice sugestivamente, por el verbo existes tú, pero necesitas igualmente ser restaurado por él. Cuando leemos Juan 1:2, dice que por él se hicieron todas las cosas. Pero vaya, tú eres parte de esa creación. Luego entonces, tú eres la creación exquisita de Dios. Tú eres entonces, como dice San Agustín, el verbo, por el verbo existes tú. La existencia se la debes al verbo. Pero necesitas igualmente ser restaurado por él. Definitivamente cuando el carro está nuevo funciona perfecto y luego ya después de unos ajetreos, los baches, las rayaduras, las vestiduras se raya, se gastan las llantas, se gastan los zapatos, el calzado y todo. El ser humano es igual. Sin embargo, solamente en Cristo Jesús se renuevan las cosas. Solamente en Él son nuevas las cosas. Por eso tendremos que buscar siempre su encuentro. Y yo no entiendo cómo algunos se dicen ser ministros supremos de la Santa Eucaristía, pero no acercan a ninguna formación. No sirven en la iglesia, y cuando decimos no sirven es porque literal, no sirven, no están, no apoyan, no ayudan. Pero eso sí, quieren estar con la cruz alta
quieren estar en los cereales. O mínimo, juntando la ofrenda para ver si se les pega un billete. Peor tantito. No sé si sea el caso, no sé si se dé en tu familia o en cerca de tu parroquia o en la capilla donde asista, pero me han platicado muchas de esas cosas. Es necesario, hermanos, que servamos con humildad, como verdaderos hijos de Dios, como creación de Dios. Por eso San Agustín en este mismo documento, In Johannes Evangelium Tractum, dice: el que te creó sin ti no te puede salvar sin ti, porque necesita de tu participación, que tú quieras. Veamos aquí perfilarse el rostro de la iglesia, una realidad definitiva acogida del Verbo de Dios, que haciéndose carne ha venido a poner su morada en nosotros. Puso su morada en nosotros, pero cámbiale en nosotros. Puso su morada en ti. ¿Y cómo está tu morada? ¿De verdad está disciplinada? ¿De verdad está limpia? Hay muchas palabras que a veces generalizamos. Y dice, puso y su morada está entre nosotros, o puso su morada entre nosotros. La contemporaneidad de Cristo en la vida de la iglesia, numeral 51. ¿Qué es contemporaneidad? Contemporáneo, es decir, que está presente. Pero Jesús está presente en todos los tiempos. Está en contemporáneo antes de Cristo, es contemporáneo en tiempos de Abraham, es contemporáneo en tiempos de Moisés, es contemporáneo en tiempos de Elías, es contemporáneo en tiempos del rey David, es contemporáneo en tiempos de los profetas, Abdías, Ageo, Malaquías, es contemporáneo de Daniel, es contemporáneo después con los apóstoles, es contemporáneo también adelante después en la iglesia, es destruida y escondida y perseguida, es contemporáneo de esas grandes divisiones, pero también la necesidad de permanecer juntos, es contemporáneo a lo largo de todos los tiempos, es Jesús contemporáneo, y en el siglo 30 Jesús va a ser contemporáneo. Dice, la relación entre Cristo y la palabra del Padre y la iglesia no puede ser comprendida como si fuera solamente un acontecimiento pasado. Lo dicho, Jesús está siempre presente. Dice, en la cual cada fiel está llamado a entrar personalmente, no en bola, de manera personal. En efecto, hablamos de la presencia de la palabra de Dios entre nosotros. Mateo 28:20. Y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. Estas palabras son contemporáneas. No nomás estuvo con los apóstoles, no nomás estuvo al inicio del monasterio o de la vida monástica, no nomás estuvo posteriormente en la evangelización a todos los nuevos continentes descubiertos, no nomás estuvo con los frailes aquí en México, también ha estado con los papas últimos y está contigo. Por eso yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. No se ha acabado el mundo. Jesús es contemporáneo. Jesús está con nosotros. Jesús está en ti, hermano. Jesús está esperando que tú actúes. Como afirma el Papa San Juan Pablo II, la contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les recordaría y les dejaría comprender sus mandamientos, y al mismo tiempo sería el principio total de una nueva vida para el mundo.
para todos los tiempos, dice el Papa en su documento Veritatis Splendor. La constitución dogmática Dei Verbum expresa este misterio en términos bíblicos. Dios habló en otros tiempos, sigue conversando con la esposa del Hijo amado y el Espíritu Santo, por quien no la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia. Sigue conversando por quien la voz viva del Evangelio y por ella en el mundo va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Confrontarse con el pasaje de Colosenses capítulo 3, 16, documento Concilio Vaticano II Dei Verbum sobre la divina revelación, el hoy. Jesús en su palabra dice de muchas maneras, formas distintas se ha manifestado Dios y ha hablado a través de los profetas. Pero ahora en estos tiempos que son los últimos, Dios ha querido hablar por medio de tu Hijo, por medio de su Hijo, y te ha querido hablar a ti a través de la palabra, a través de estos videos, a través de muchas maneras. Sigue hablando y te sigue buscando, sigue esperando que tú seas un trabajador fiel de la misión que te ha encomendado. El ser ministro de la comunión no te exime de las responsabilidades, al contrario, te sumerge en ellas. No es para quedar bonito con un traje chulo, no, es un traje que te compromete a trabajar por Cristo, en Cristo y para Cristo, con Él, por Él y en Él. Así es que, ánimo, debemos de trabajar unidos como hermanos. Dice la esposa de Cristo, maestra, también hoy en la escucha, repite la fe, habla Señor que tu siervo escucha. Estas son palabras del primer libro de Samuel capítulo 3. Pero si tú pones atención, Hebreos 1:1 dice, de muchas formas Dios ha hablado. 1:2 dice, pero ahora nos habla a través de su Hijo amado. Y la actitud de la esposa es escuchar. Por eso repite las palabras del primer libro de Samuel capítulo 3. Habla Señor que tu siervo escucha. Esa es la actitud. Hemos estado escuchando a través del Evangelio en este tiempo litúrgico. Dice la palabra de Dios que debemos apegarnos a la búsqueda de su encuentro. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La constitución dogmática empieza diciendo, la palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía el Santo Concilio. En la semana 31, en el domingo, empieza a decir Shema Israel, Eli Adonai Ejehad. Escucha, Israel. El primer mandamiento es escucha, Israel. Escuchar. Esa es la actitud que debe de ser. La esposa de Cristo, la iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio. Encuentra siempre de nuevo orientación para el camino. Es una consideración que todo cristiano debe hacer y aplicarse a sí mismo. Solo quien se opone primero a la escucha de la palabra puede convertirse después en su heraldo. Quien escucha, entonces proclama. Primero recibes y luego proclamas. Primero escuchar y luego hablas. No puedes hablar y luego escuchar.
primero escuchas y luego hablas. Somos unas grabadoras para el Señor. Pero si no, estaremos peor. Tendremos que escuchar. Jesús dice hoy, aquí y ahora a cada uno: yo soy tuyo, me entrego a ti, para que el hombre pueda recibir y responder, decir: yo soy tuyo. La iglesia es recíproco. Te amo para que me ames, aunque no son intereses, pero sí, de verdad, quien ama espera una respuesta. El que te ama espera de ti una respuesta de fe. Pero ya que lo has recibido y lo reconoces, una acción en su santo nombre, obras de misericordia. Y vaya, tú que estás de la vida consagrada, tú que has sido llamado para llevar el cuerpo y la sangre de Cristo al enfermo, espera de ti una verdadera labor fecunda. Dice la liturgia, la iglesia aparece así en ese ámbito, que por gracia podemos experimentar lo que dice el prólogo de San Juan: pero a cuanto lo recibieron les da poder para ser hijos de Dios. Hasta aquí, hermanos míos, no quiero aburrirlos, quiero que vayamos comprendiendo, porque ¿de qué sirve que esté ahí escrita la palabra si tú no la lees, si tú no la vives? Por eso dice: a los suyos vino, pero ¿quién lo recibió? Le dio potestad para ser hijos de Dios. No creas que nada más eres hijo de Dios a través del bautismo. Claro, lo eres, como un documento que se firma el día de tu matrimonio, pero el matrimonio en sí consiste en vivir el matrimonio. No nada más es algún escrito estipulado: tú eres mía porque aquí dice un documento, yo soy hijo de Dios porque aquí lo dice, porque ya recibí el bautismo. No, caballero, es porque vives conforme a la voluntad del Padre, es porque verdaderamente amas a Dios como un verdadero Padre y te comportas como un verdadero hijo. A Jesús por María, Ave María.